En el panorama político mexicano actual, donde la llamada Cuarta Transformación parece dominar el discurso, las estructuras y el rumbo del país, hay un nombre que, para muchos, se ha convertido en el único opositor real con poder suficiente para incomodar al sistema: Ricardo Salinas Pliego. No es un político tradicional, no encabeza un partido, no hace campañas formales, pero su presencia mediática, económica y discursiva lo han colocado como una figura que desafía abiertamente a la 4T como pocos lo hacen. Mientras la oposición partidista luce fragmentada, debilitada y sin liderazgo claro, Salinas Pliego ha ocupado un espacio que nadie más ha sabido llenar. Desde sus empresas, sus medios y especialmente desde sus redes sociales, ha construido una narrativa de confrontación directa contra el gobierno, contra sus políticas económicas y contra lo que él considera una amenaza a la libertad individual, al empresariado y al futuro del país. Para muchos simpatizantes, es la voz que dice lo que otros no se atreven. Para sus detractores, es simplemente un magnate defendiendo intereses personales. La Cuarta Transformación, encabezada por Morena y sus aliados, ha reaccionado con una mezcla de desdén, crítica y confrontación abierta. Desde el discurso oficial, Salinas Pliego no es visto como un candidato legítimo ni como una opción política real, sino como un empresario inconforme que se resiste a pagar impuestos y que utiliza su poder mediático para presionar al Estado. El discurso desde el gobierno es claro: no se trata de ideología, sino de dinero. Uno de los puntos centrales de este conflicto es la deuda fiscal que el gobierno asegura que Salinas Pliego mantiene con el Servicio de Administración Tributaria, un adeudo multimillonario que se ha convertido en símbolo de la confrontación entre el poder económico y el poder político. Desde la 4T se insiste en que nadie está por encima de la ley, que los grandes empresarios también deben pagar impuestos y que los privilegios del pasado se acabaron. Desde el lado de Salinas Pliego, la respuesta ha sido igualmente frontal. Acusa al gobierno de persecución política, de usar al fisco como arma y de intentar silenciar a quien se atreve a cuestionar al régimen. Este choque no es menor. Representa dos visiones opuestas del país. Por un lado, un gobierno que se asume como defensor del pueblo, de la justicia social y del combate a los abusos del poder económico. Por el otro, un empresario que se presenta como defensor de la libertad, del mérito individual y del derecho a disentir sin ser castigado por el Estado. En ese choque, la figura de Salinas Pliego empieza a tomar una forma distinta, ya no solo como empresario, sino como posible referente político. Aunque él mismo ha jugado con la idea sin confirmarla plenamente, el solo hecho de que se mencione como un posible candidato presidencial ha generado ruido. En un escenario donde la oposición tradicional no logra conectar con la ciudadanía, la idea de un outsider con recursos, carácter confrontativo y presencia mediática resulta atractiva para ciertos sectores. Para muchos críticos de la 4T, Salinas Pliego representa la posibilidad de una oposición con dientes, con voz y con capacidad real de enfrentar al oficialismo. Desde la 4T, esta idea es vista con ironía e alarma a la vez. Se le acusa de querer comprar influencia política, de confundir poder económico con liderazgo social y de intentar presentarse como salvador, cuando en realidad, dicen, representa los excesos del pasado. El discurso oficial lo encuadra como el ejemplo perfecto de por qué la transformación era necesaria: grandes fortunas, poca contribución fiscal y un discurso que, según el gobierno, solo beneficia a unos cuantos. El conflicto se ha trasladado también al terreno simbólico. Un ejemplo claro fue el festejo de cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego, convertido en un espectáculo mediático que muchos calificaron como un circo. Luces, invitados, lujo y una puesta en escena que contrastó de manera brutal con el discurso de austeridad que promueve la 4T. Para sus seguidores fue una celebración de éxito personal y libertad. Para sus críticos, una provocación, una burla y una demostración de desconexión con la realidad del país. Ese evento no fue solo una fiesta, fue un mensaje
un recordatorio del poder económico, de la capacidad de hacer ruido y de marcar agendas sin necesidad de cargos públicos. En un país profundamente desigual, ese tipo de exhibiciones no pasan desapercibidas, alimentan el discurso del gobierno, pero también refuerzan la imagen de Salinas Pliego como alguien que no se somete ni se esconde. La pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Puede Ricardo Salinas Pliego convertirse en un verdadero candidato presidencial o en el principal opositor de la 4T? Para algunos, sí. Tiene recursos, visibilidad y una narrativa clara contra el gobierno. Para otros, no. Carece de estructura política, de experiencia electoral y de una base social amplia más allá de ciertos sectores urbanos y empresariales. Lo que es innegable es que hoy por hoy Salinas Pliego ocupa un lugar que nadie más ocupa. Es el antagonista perfecto para la narrativa de la 4T y al mismo tiempo el espejo que el gobierno utiliza para reforzar su discurso contra las élites. Ambos se necesitan mutuamente para sostener sus relatos. En un país donde la política se ha vuelto cada vez más polarizada, la figura de Ricardo Salinas Pliego se mueve entre dos extremos. Para unos, el último bastión contra un proyecto que consideran autoritario, para otros, el símbolo de un pasado que no quieren que regrese. En medio de esa tensión, el escenario político mexicano se sigue calentando. Porque más allá de candidaturas reales o hipotéticas, el choque entre Salinas Pliego y la 4T revela algo más profundo: la lucha por definir quién tiene el poder de influir, de narrar y de decidir el rumbo del país. Y en esa batalla el empresario ya dejó claro algo: no piensa quedarse callado. Y mientras la oposición tradicional sigue buscando rumbo, la pregunta sigue flotando en el aire, incómoda y provocadora. ¿Y si el único rival real de la 4T no viene de la política?